ni siquiera había empezado a grabarlas. Todas las clases las grabo y además de eso vamos a hacer entonces un encuentro, tú y yo, media horita o algo así, para explicarte las cosas que no hayas entendido del video y demás, si te parece, para no hacerte salir tan temprano. ¿Se murió? Daniela. Carlos, ¿y por qué no plantea esa forma especial para Oscar, que es el único que no puede hasta ahora? ¿No es más fácil? No, porque, digamos, legalmente él no puede estar en dos espacios a la vez. Yo les puedo solucionar, incluso los puedo atender personalmente a varios, como estoy proponiendo con Daniela, pero lo que no podemos es decir que él está en clase de taller y en clase de procesos para la construcción a la vez. No puede ser, ¿sí? O sea, eso lo entendemos entre nosotros, pero digamos, el sistema no lo entiende. El sistema dice, este man está una de dos, o no está asistiendo a taller o no está asistiendo a procesos para la construcción. Entonces es básicamente por eso. Igual, hagámoslo la otra semana, la siguiente, y vamos hablando con el profesor de taller. Cuando el proyecto esté más desarrollado, cuando ya solo estén haciendo los dibujos y demás, podemos quizás volver a este horario en un par de semanas. Pues Sí, Vale. vale. Yo lo siento y no es culpa de Oscar, en realidad la cuestión es que tiene clase, entonces es difícil, porque es que sería mejor las 3 horas seguidas, porque es que en realidad 1h30 en la mañana termina convirtiéndose en 1 hora. pues sí, pero lo que les digo, podemos continuar, podemos seguir hablando, pueden Pues hacerme conectémonos a las 5 preguntas. entonces y No, de vaya. 5 a 8. No. No, Rubén, gracias. Mi Sobre todo religión no me usted, lo Ay, permite. pero cada punto a la clase. no les gusta madrugar. No, mi religión no me lo permite. Sí me encantaría, pero no es posible para mí. Esto no es humano. Es sagrado, sí, a las 5 no se despiertan los aristócratas. Sergio, ¿Freddy está calvo o qué? ¿Te calvió? Sí, la cuarentena lo cambió. La cuarentena. La cuarentena lo... Por andar callejeando lo cogieron y lo calviaron. Bueno, Se lo iba a listo. llevar el ejército y dijeron, no, lo rapamos mejor. Bueno, antes que se apague la primera clase, ya les advertí, ¿no? Se acaba la clase, se acaba la sesión, 5 minuticos, 10 minuticos, y vuelvo y los convoco para la siguiente reunión, ¿vale? Listo, voy a compartirles la pantalla. He compartido ya con Oscar, de hecho compartimos el AutoCAD un buen rato y no hubo problema. Espero que con ustedes tampoco. Je suis en train de compartir la pantalla. ¿Me oyen? ¿Me ven? ¿Ven la pantalla de AutoCAD? Sí, señor. Sí. Vale. Parece que hoy vamos a tener un poco más de suerte. No sé cuántos minutos nos quedan, pero vamos a empezar. Entonces, vamos a suponer, voy a borrar ciertas cosas, ¿no? Este es un dibujo más o menos completo, como les decía, en otras circunstancias. El muro se pinta completo y las columnas sí se pinta, si es necesario, bueno, casi obligatorio, dibujar lo que es columna en un lugar y lo que es el relleno de la columna o el posible relleno de la columna. Aquí hay un error y es que esta columna debe ir hasta esta parte de acá, pero bueno, es simplemente lo que nos interesa es, digamos, como este borde, que son los 1.5 centímetros que debe medir el pañete y que debe estar dibujado ahí. Los muros deben estar relleno, el grosor, el tipo de línea que debe tener los ejes, estos son los ejes, como ustedes pueden ver, yo por lo menos utilizo la nomenclatura de las letras abajo y números arriba, o por lo menos en este caso fue así, porque normalmente lo estaba viendo en otro sentido y luego lo volteé, etcétera. Eso no tiene, digamos, una importancia fundamental, pero lo que sí es que las líneas deben ser así, línea, punto, son ejes, deben estar todos numerados y aquí debería estar en las fachadas y todo eso, pero eso lo vamos a ver, digamos, esa nomenclatura de planos y cómo se presenta un proyecto correctamente lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora solamente les muestro así por encimita, digamos, los muros rellenos, las ventanas, las columnas,
las proyecciones, que son estas líneas verdes, etcétera. Y voy a apagar una serie de cosas de estas, vamos a ver si me deja, para que nos quede más claro lo que estamos esperando explicar hoy. Está pensando. Decime un objeto para desactivar la capa. Esto como que está en 0, es un bloque, lo voy a borrar simplemente y no apago la capa. Uy, se está quedando sin tiempo, quedan 10 minutos. Bueno, en 10 minutos vamos a explicar lo que vamos a hacer y luego sí, y luego ya retomamos. Entonces, esta es una casa parecida y o igual a la que les había mostrado la clase pasada, no recuerdo cuál fue la que les mostré a ustedes. Y aquí, esto es en un lote rural. Este es el borde, digamos, del lote rural en el que se encuentra la casa y por tanto es necesario que hagamos un pozo o recolección de agua lluvias para surtir la casa de agua. En este caso estamos hablando del este amarillo y estos cuadraditos. Cuando vean estos cuadraditos y esto amarillo, evidentemente son los desagües. Y en este otro caso, de la izquierda, no es este, es el de la derecha, perdón. Tenemos las instalaciones hidráulicas, que son las que sí salen del pozo o de las aguas lluvias o lo que sea, y suben a un tanque y del tanque para abajo. En términos generales así, y respondiendo un poco la pregunta de Rubén sobre el agua lluvia, lo primero que hay que tener claro es que la cubierta no puede ser de Eternit. Si ustedes van a capturar el agua lluvia, el área más grande que tienen para capturar el agua, la única área que tienen para capturar el agua es la cubierta, ¿cierto? O sea, cae el agua en la cubierta y de alguna manera se recoge. Pero por eso mismo no puede ser entonces en tejas de Eternit, porque las tejas de Eternit tienen asbesto cemento y es cancerígeno. Entonces, ese es el primer evento que tienes que tener en cuenta, Rubén, para el diseño y construcción de tu vivienda, ¿cómo lo llamaste? A la Cabaña. Una cabaña. Igual esa teja ya está prohibida la venta, ¿no? Creo, ¿no? No, Ya ni la venden. Aquí en Colombia no. No. ¿Pero cómo fue que llamaste la cabaña? Una cabina. Cabina. Bueno, listo. Entonces, ojo porque la cabina... Este coge todo lo que yo tengo y... La cabina debe tener una cubierta plástica, una cubierta termoacústica, una cubierta de Eternit, digo, de las metálicas, ¿cómo es que se llama? ¿No saben? ¿De zinc? ¿De zinc? De zinc, puede ser una teja de zinc. Es preferible la teja de zinc. Inclusive, digamos, mucha gente dice, yo no pongo teja de zinc porque hace mucho calor, pero resulta que la teja de Eternit es una teja que tiene un cierto grosor y eso absorbe el calor y lo expulsa lentamente, ¿sí? Entonces, la teja de Eternit, debajo del calor, debajo del sol, hace un calor impresionante. Y cuando el sol ya no está, sigue haciendo calor. Arquitecto. Dígame, ¿quién habla? Arquitecto, qué pena. Para esto, parte eléctrica, no se necesita, digamos, certificación. Repite. En la parte hidráulica que nos está explicando, no necesitamos instalador, ¿cómo le digo? Certificado, así como la parte eléctrica. Hoy en día sí, Freddy. ¿Señor? Hoy en día cualquier casa que usted vaya a hacer y necesite hacer la acometida eléctrica tiene que ser con mano de obra certificada, y aparte de eso porque ahora todo se tiene que legalizar por medio de inspección. Ahora otra cosa, la parte de materiales también no es muy importante. O sea, ya digamos, lo que estamos hablando ya no... Tiene que ser certificado también la parte de los materiales que se van a usar. No, pues la persona que te hace la instalación eléctrica o que dirige la instalación hidráulica, perdón, el que dirige la instalación hidráulica y sanitaria, sabe, digamos, da fe, certifica, para eso es precisamente, digamos, ese personaje con un conocimiento técnico, tecnológico,
que certifica que los materiales que se usaron tienen las características necesarias, cumplen, digamos, con los estándares mínimos. A mí no me gusta decir con la normativa porque no es eso, son estándares que tienen que cumplir. Los estándares que se tienen que cumplir son, digamos, si la tubería, hay diferentes tipos de tubería y hay tubería mala, y tubería decente y tubería súper buena. Entonces, mínimamente ustedes tienen que tener una tubería decente, pero si ustedes van a hacer una cometida es la conexión entre la casa con el sistema hidráulico de la ciudad. Entonces, ahí tiene que haber una instalación, unos materiales que tienen mucho mayor calidad. Digamos que la tubería de desagüe, entonces no puede ser de tráfico liviano, sino que tiene que ser de tráfico pesado. Y eso va en cuestión del grosor de las paredes del tubo de Eternit, ¿sí? O sea, la diferencia es la calidad del material, pero también y sobre todo es el grosor que tiene la pared del tubo de Eternit. Entonces, digamos que eso nos atañe de alguna manera por si vamos a ser residentes o lo que sea, pero normalmente eso aparecería, digamos, en los planos que nosotros primero diseñamos de alguna manera y le pasamos a la persona especializada o en los casos comunes y corrientes, que es en la mayoría, realmente eso de la certificación es, en Colombia, digamos que no se aplica prácticamente. La única que se aplica con toda seguridad es la eléctrica, porque es muy peligrosa, porque tiene más tiempo, porque son más juiciosos esas empresas, no sé, por todas esas razones, la única que usted, no, y la del gas sí que mejor dicho yo ni siquiera les voy a decir nada de tubería de gas, porque eso lo hacen los instaladores, nosotros no nos metemos en eso, decimos, aquí hay un punto de gas, aquí hay un punto de gas y tal. Eso es tan complejo, tan técnico. Bueno, pero en la parte rural no, porque pues ahí no hay no hay gas domiciliario, exacto. Y en la parte rural, en cambio, tampoco hay certificación de nada de eso. Entonces, ¿quiere decir que no necesitamos pruebas de resistencia para esas redes hidráulicas? Claro, ustedes como residentes o como constructores, o sea, su casa o la de un familiar, tienen que contratar las pruebas no tanto es de resistencia, no se llama pruebas de resistencia al material, sino de presión. De presión, exactamente. Entonces, son unos equipos que conectan a las tuberías que demuestran o que muestran que no haya, digamos, ningún escape, ni haya ningún problema. Que es muy común en los edificios cuando hay por lo menos bombas sumergibles, hidroflow, y eso revienta las tuberías por la presión que maneja. Sí, ahí es donde... Y otra cosa que me interesaría... Espera, pero déjame responder una porque si no... Otra cosa... Una por una. Qué pena. En las edificaciones grandes... Otra cosa que me gustaría... En las edificaciones grandes, en las grandes constructoras, donde van a vivir miles de personas, sí naturalmente tienen que hacer una certificación de que toda la tubería está en buen estado. Entre otras cosas porque la presión del agua, no solamente del hidroflow, que Rubén se va adelantando, no solamente por eso, sino también la presión directa del acueducto de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, es muy buena, es muy, muy fuerte. Entonces puede hacer que estallen las tuberías. El problema de las tuberías que se pueden estallar es gravísimo, tan grave que puede generar cortocircuitos y que puede generar el desgaste de los materiales, haciendo que la vivienda o el edificio, lo que sea, o las placas, alguna pared se caiga. Rubén, espera un momento, le damos la palabra a Freddy y luego sigues tú. Eso de la parte de la material me queda claro. Lo que me interesaría saber, pendientes, o sea, qué pendiente es bueno manejar de los ejes principales que salen hacia la vía y de las que vienen conectando al eje principal. Vale.
los ejes, las pendientes se manejan principalmente, únicamente en las instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias son las que caen por gravedad, es decir, todas nuestras porquerías se van de ahí en adelante por gravedad. En principio, la tubería, es importante la relación entre el tamaño y la inclinación, que no es mucha, es el 1% más o menos.